Haciendo hace ratito. Perdón por la tardanza. Acabo justamente de llegar entonces a mi casa. Llegué bastante bien, 1:30. Entonces, bienvenidos. Esta es la tercera y más que seguramente la última parte del repaso general a todas las cosas que hemos visto durante el curso. Durante la primera clase, bueno, la primera clase de esta saga, vimos un resumen rápido a todo lo que había sido frontend, a que era React.CoreElement, que era un componente, que eran las propiedades, vimos un poquito de qué era el estado y cosas así. Durante la clase pasada, que era el volumen 2, vimos un poquito más hooks a fondo, que era useState, que era useEffect, el arreglo de dependencias, que era useRef y cosas así. Y se nos fue bastante el tiempo, sinceramente. Y bueno, el día de hoy vamos a ver todas las otras cosas bastante avanzadas que vimos durante el curso que no vimos la clase pasada. Es decir, durante esta clase nos vamos a enfocar en Suspense y en React Lazy, en GraphQL y en acabar los cuestionarios que nos faltaban. Y conforme vayan saliendo los cuestionarios, vamos a ir sacando preguntas, ¿no? Bueno, preguntas y temas a repasar. Si hay algún tema que digamos visto en alguna clase que no les haya quedado completamente claro o que tengan alguna duda, este es un buen momento para hacerlas. Si no, en cualquier momento me pueden enviar mensaje, ¿no? Pero vamos a darle paso al último y tercera parte del repaso de las cosas que hemos visto en este curso. Y para hacerlo vamos a seguir viendo con el repaso de las cosas que hemos visto. En la primera clase vimos lo que era la web, vimos CSS, JavaScript, aunque no vimos mucho de CSS, pero no sé si quedan un repaso de CSS. Vimos un poquito de JavaScript, vimos la introducción de React, que era un componente, cuál era la filosofía, qué eran las propiedades. En la clase pasada y un pedacito de la antepasada vimos defectos, qué eran los defectos y demás. Así que algo que no hemos visto era la sincronía y TypeScript, que yo creo que es algo muy importante. Debido a la naturaleza del curso ya no hemos visto mucho TypeScript, pero sigue siendo muy, 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 muy importante, al menos desde mi punto de vista. Así que hablemos un ratito de eso, de la sincronía dentro de JavaScript y dentro de TypeScript. Este libro, no sé si en algún momento antes se lo había recomendado, pero sigue siendo una muy buena recomendación. Si ustedes quieren aprender JavaScript de manera más profesional, ya sea porque se quieren dedicar a backend y aprender Node.js o Deno o seguir con React o Svelte o lo que sea, todos ocupan tras bambalinas a JavaScript. Y si aprenden bien el lenguaje, es un lenguaje que tiene muchas cosas muy raras y que la gente no entiende y hacen muchos memes. Pero cuando entiendes la forma en la que el lenguaje piensa es como, no, pues tiene mucho sentido, es muy obvio que se comporte de esta manera. Entonces, si ustedes quieren aprender JavaScript de manera profesional y son medio computólogos, medio analíticos, les gusta mucho la teoría, este libro les va a gustar mucho. Tiene bastantes ejemplos y toda la cosa, no es súper teórico, pero sí es mucho más teórico que el clásico tutorial de YouTube. Es totalmente gratis, lo pueden buscar en la página que se llama eloquentjavascript.net. Y aquí hay un resumen rápido de todos los temas que cubre. Lo mismo que las clases pasadas, cualquier cosa que diga Kenzie Dots no es verdad absoluta, pero es muy probable que esté en lo correcto. Lo mismo con Dan Abramov, aunque Dan Abramov tiene el pobre meme de que cualquier cosa que dice Dan Abramov, toda la comunidad lo hace, y Dan está muy en contra de ese meme, pero es bastante cierto, ¿para qué les digo que no? En la clase pasada también hablamos de los hooks, ¿no? Y de las reglas que tenían que seguir, y creo que eso ya lo repasamos muchas veces. Esperamos que les quede claro. Lo mismo les digo, si creen que voy muy rápido, si creen que voy muy lento, ustedes me dicen. Es su clase, a fin de cuentas. Yo ya estas cosas ya me las sé, ¿no? Eh, Hablamos de useState, hablamos de useEffect. Si alguien quiere entender efectos de manera bien profunda y compleja, les recomiendo mucho useEffect. Y déjenme buscar el nombre. Se llama... Ay, no sé cómo se llama, pero Dan Abram. Overreacted. Overreacted. Eso es lo que yo quería. Overreacted. Y ahora sí vamos a poder leer este post y lo vamos a poder entender. No, no lo vamos a leer. Ya vieron que toma 49 minutos leerlo. Pero vamos a darle un repasito rápido, ¿no? Y esas son las preguntas que toda gente que sabía React en el pasado y cuando salieron hooks se puso a preguntarse, ¿no? Yo sabía cómo usar Component Mount. ¿Qué tiene que ver eso con useEffect? ¿Y qué son las llavecitas que tienen ahí? ¿Qué es el arreglo de dependencias? ¿Qué son los arreglos de dependencias? A veces si lo haces mal, acabas con bucles infinitos. ¿Cómo los detengo? ¿Cómo tengo el valor de algún estado antiguo o una propiedad antigua? O cosas así, ¿no? Entonces,
Aquí hay un montón de preguntas súper obvias, que es la que había puesto arriba, y la explicación detallada de por qué o cómo se soluciona esta cosa, ¿no? Eh, y las nuevas formas de pensar. Cada render, cada vez que rendereas todo, tenemos unas nuevas propiedades y un nuevo estado. Y aquí hay muchas explicaciones, muchos ejemplos. Cada render tiene sus event handlers. Por ejemplo, declara de aquí esta función en cada render. Era justamente eso lo que nos ayudaba use callback, que hablamos en la clase pasada. Más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos. Cada render tiene sus propios efectos, eso también es muy cierto. Más ejemplos. Cada render tiene su propia, pues todo. Cómo es que no se tiene que hacer, cómo se debería hacer, cómo se limpian las cosas, y la función de cleanup, que se acuerdan que lo habíamos visto. Y la idea es que UseEffect nos permitiría sincronizar cosas y dejábamos de pensar en esto se hace al principio, esto se hace al final, sino es simplemente sincronizar cosas. Hacer algo cada que haya que hacer alguna otra cosa. Cositas medio avanzadas. El arreglo de dependencias está muy interesante. Arreglo de dependencias. Arreglo de dependencias. Cómo se hacen los efectos que sean autosuficientes. También una cosa muy interesante. Todos son conceptos muy avanzados, pero creo que ahorita mismo con las cosas que ya vieron, ya tiene que ser muy sencillo entender qué es lo que está pasando. Y leer este post, les digo, toma su tiempezote porque es mucha información. UseReducer, y porque es muy bonito usar UseReducer. Y cosas así. Todo está hermoso. Todo está hermoso. Y aquí hay un montón de cosas. Entonces, si quieren aprender a usar UseEffect de manera profesional, les recomiendo ese post. Buscan UseEffect y el nombre del blog se llama Overreacted. La persona que lo creó es obviamente Dan Abramov, ¿no? Una de las clases también nos pusimos a platicar sobre TypeScript. Y ya no os he platicado mucho de Flow ni de Reason, pero la idea es sencilla. Lo que pasa es que JavaScript no es un buen lenguaje para hacer proyectos grandes. Porque tienes que, como no tienes tipos, no tienes seguridad ni confianza en nada. Tú tienes un componente que se llama Pepe y que acepta dos propiedades. Y tú no sabes si las propiedades son obligatorias o las puedes ignorar y tienen algún valor por defecto. No sabes qué tienes que pasarle, un objeto o un array. O por ejemplo, si tienes un componente que se llama calendario, que recibe día, mes y año. Muy padre, pero ¿qué es día? ¿Día es 23 o 23 como string? O 0.23 o mes. ¿Qué es mes? ¿Mes puede ser enero o January? O 01 o 1. O ese 1 tiene que ser un número o un string. Entonces hay un montón de preguntas súper obvias y súper estúpidas que si no usas Java, si no usas TypeScript tienes que leer el código o esperar que haya documentación y que la documentación esté actualizada y ese tipo de cosas. Entonces no es una muy buena idea hacer un proyecto grande o un proyecto que va a hacer por mucho tiempo sin usar TypeScript. Porque te pasa a ti incluso también. Tú haces un proyecto asombroso y lo pones a releer en 2 o 3 meses y es como, ¿y esta cosa para qué era? ¿Y esta variable para qué la quería? ¿Y esta propiedad para qué la quería? ¿Y este estado qué almacena? No sabes, tienes que ponerte a leer el código hasta que te des cuenta de, ya entendí, este estado hace esto y esto y esto y esto. Entonces, la forma más fácil de agregar esa seguridad al lenguaje de JavaScript es ponerle tipos. Hay muchas formas de ponerle tipos al lenguaje de JavaScript. Las dos más famosas son Flow y TypeScript, pero hay más. Y TypeScript es de lejos la más famosa. Entonces, si no te quieres complicar la vida, simplemente ocupa TypeScript y ya estás listo. Bien, pero les digo, no es la única. Y de hecho vamos a platicar ahorita que ya son gente mayor y personas que entienden muchas cosas. Hablemos un poquito de Reason. Bueno, creo que lo cambiaron hace poquito de nombre. Y ya no se llama ReasonML, sino se llama Reason Script, creo. Rescript. Rescript, tal vez. Sí, Rescript. Es eso. Getting started. Vamos a ver. Overview. O sea, sí está padre, pero yo quiero un ejemplo donde todo tenga muchísimo más sentido, donde se vea bonito. A ver, ReasonML Best Parts.
A ver, déjame ver si encuentro alguna parte interesante. Eh, ah, no está muy padre toda esta cosa. A ver, déjame ver si seguimos encontrando más cosas. Turururururu. A ver si encuentro fragmentitos de código que esté divertido. Eh, eh, Esto está sencillísimo. Esto me gustaba mucho y lo extraño cada que estoy trabajando con JavaScript. No es la cosa principal por la que ocupaba Reason, pero Reason tenía algo que se llamaba pattern matching. O. eh, no sé cómo traducir esto, pero esta es la palabra que estoy intentando decir en español. Y la idea, supongamos que tenemos algún arreglo. Y lo que tú decías era, vamos a ver qué es lo que hay que hacer en cada caso. Si tengo un arreglo vacío, regreso que está vacío. Si hay un arreglo con un solo elemento, decimos que hay un solo elemento. Y si hay un arreglo con dos elementos, donde el segundo elemento es un 2, hay que decir eso. Y si no pasa eso, tenemos los demás casos. Y ya, entonces tú casi no tenías ifs, casi no tenías muchas cosas, porque esta forma de programar era súper hermosa, súper elegante. Eh, Tenías tipos, obviamente tenías tipos bien bonitos, algo así como los enums que tendrías dentro de Haskell, los datatypes. Tenías codificación, aquí están los refs que les decía. Por ejemplo, tenemos un número y este número es inmutable. Si yo quisiera hacer un número mutable, hay que ponerlo dentro de un ref. Esta idea del ref salió de Reason. Y Reason es una capa encima de un lenguaje que se llama OCaml. Y OCaml creo que es de los 80 o de los 90. Entonces es muy antigua esta cosa. Pero bueno, si alguien quiere un día meterse a Reason, Reason está muy bonito. Pero no vamos a pasarnos más tiempo en eso. Hablemos de TypeScript. Y es que les digo, TypeScript es la cosa más popular del mundo para ponerle tipos. Y la hizo Microsoft. Entonces, si ustedes les dan muy a gustos trabajando con Visual Studio Code, si a ustedes les gusta mucho NPM, si ustedes trabajan en Windows, trabajar con TypeScript es la cosa más natural del mundo. Bueno, no hemos platicado de esto, pero también habíamos visto de que había dos formas. Bueno, sí lo vimos en la primera clase de repaso. De que había dos formas de tener tus componentes. Componentes controlados o no controlados. La primera clase hablamos de eso, así que no me voy a detener en esto. Asincronía estuvo muy divertido. Porque decíamos que JavaScript era un lenguaje muy lento. Y después las cosas que hacíamos con JavaScript eran generalmente muy lentas. Cosas como vamos a mandar a llamar al servidor. Y vale, la función manda a llamar al servidor puede tomar 5 o 10 segundos en acabar. Porque hay que esperar a que el servidor le llegue el mensaje, procese la información y me regrese la respuesta. Y si tengo un mal internet, esa función puede tomar 5 o 10 o 20 segundos en acabar. Entonces, la forma en la que se programa en JavaScript es muy diferente a la que se programa en otros lenguajes. Porque una función cualquiera de repente puede tomarte 10 segundos en acabar y no puedes hacer eso. O sea, no puedes hacer un programa muy largo en el que de repente, casualmente, cierta función se tome 10 segundos en acabar. Tienes que planear y reformular la forma en la que piensas, porque si no, te va a ser un desastre horrible. Así que bueno, sabemos que JavaScript es muy lento y que las cosas que hacemos con JavaScript suelen tomar mucho tiempo. ¿Cómo diseñamos el lenguaje? ¿Cómo hacemos un lenguaje que funcione en estos casos? La primera idea es separar el lenguaje, separar el sistema de ejecución en dos cosas. Algo que si ustedes conocen compiladores o lenguajes o cosas así, les va a sonar muy obvia. El callback, el callstack, y el memory heap. Todo esto lo tienen todos los lenguajes de programación y todo eso. Cuando tú llamas a una función, esa función se mete al callstack, hace lo que tiene que hacer y si llama a otra función, la mete y así se la va pasando, ¿no? Y una vez que esta acabe, vamos con la siguiente y esta vez donde se acabe, me voy a donde me había quedado y así me la voy pasando. Todo esto es un lenguaje normal de toda la vida, por ejemplo C o C++ o Java. La idea interesante aquí es que tenemos otra parte, aparte de todas estas cosas que les estoy platicando. Y es que cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya acabaste de procesar toda la información que tenías, entonces JavaScript se va a poner a checar algo que se llama la callback queue. Y la callback queue son funciones. Es como, por favor, ejecuta este código cuando tengas tiempo. Por favor, ejecuta este código cuando tengas tiempo. Por favor, ejecuta este código cuando tengas tiempo. Y JavaScript va a hacer eso. Va a decir, cuando yo no tenga nada más que hacer, cuando ya haya acabado de resolver todas las funciones que tenía que hacer, cuando llega
acabo de hacer todas las cosas que tiene que hacer, voy a checar a esta parte, a ver si hay algo que tengo que hacer que no es súper importante. Y esta idea revoluciona completamente todo. Porque la forma de programar en JavaScript es cualquier cosa sencilla y prácticamente inmediata, lo haces como en cualquier otro lenguaje. Que quieres declarar un número, que quieres sumar cosas, que quieres declarar algún objeto, adelante, hazlo. Pero cuando vayas a hacer algo que tome mucho tiempo, por ejemplo, mandar a llamar al servidor, hacer un set timeout, esperar a que cierto botón sea presionado, cosas así, lo que haremos será hacer un callback, hacer una función de, por favor, ejecuta este código cuando pase cierto evento. Y lo alargas, ¿no? Entonces, no ejecuta ese código en ese momento. Entonces, es lo mismo. Va a mandar al servidor. Y cuando acabe el servidor cuando te traiga la respuesta, ejecuta este pedazo de código. Y ya lo pones por ahí. Y entonces, ese lugar en el que lo pones es la callback queue. Es la fila. Y entonces, resulta ser que como todas las cosas que estamos haciendo con JavaScript son prácticamente inmediatas, casi siempre JavaScript acaba. Y ya no tiene más que hacer. Y entonces ahora sí se pone a hacer todas las cosas que hay que hacer. Y ya. Noten que con esta gran forma de programar no hay que usar hilos. JavaScript nada más tiene un solo hilo y esto es hermoso porque te simplifica mucho la forma de programar. Simplemente ocupas callbacks para todo. Esa es la forma idónea de programar. Tú tienes tu programa, las cosas muy obvias las haces desde el momento, las cosas que va a tomar mucho tiempo, las pones como una función aparte y dices, ejecuta esto cuando sea su momento. Cuando JavaScript no tenga nada más que hacer, se va a ir una por una ejecutando las cosas que tiene que acabar. Y así. Este proceso se llama Event Loop. Y de hecho, la comunidad de JavaScript de México más famosa se llama Event Loop. Y se llama por esto. Y ya, esto es el callback. Esta es la forma en la que se programa en JavaScript. Si lo que pasa es que tú quieres hacer todo, lo llaman ellos en el hilo principal, en el main thread. Si tú quieres esperar, literalmente quedarte ahí sus 10 segundos hasta que regrese la respuesta del servidor, el navegador va a darse cuenta de que tu programa ya no está respondiendo. Porque como solamente JavaScript tiene un solo hilo, cuando tú le quieras picar a cualquier cosa, cuando tú quieras darle clic a algún botón o mover la página, ese hilo está ocupado, está esperando a que regrese la respuesta del servidor. Y entonces tu página ya no responde. Cuando una página ya no responde es porque está pasando esto. Alguien programó algo mal y la página se está esperando, está en un ciclo infinito ahí, esperando. Y entonces, pues, no hay nada que hacer. Esta es la forma en la que se programa. Por ejemplo, hablemos... Sé que C tiene sus excepciones, pero hablemos de C. C, tú nada más tienes un solo hilo. Y pues, si tienes que esperar algo, pues te esperas de ahí, ¿no? Te quedas dentro de un while, true, hasta que pase algo y ya. Vuelves a hacer otro pasito de proceso y ya. Y así te la pasas. Puedes programar como, por ejemplo, lo harías en Java o en C++. Creas tus hilos por aparte y manejas sockets y cosas así, ¿no? Pero es medio complicado. Pero funciona. O puede hacer lo que se llama asincronismo, que es lo que hace JavaScript. Tú haces algo y dices, mira, cuando acabes, por favor, ejecuta este código. ¡Ey! Haces otra cosa y cuando acabes, por favor, ejecuta este código. Y ya. Así solamente hay un solo hilo de ejecución, pero acabas exactamente al mismo tiempo que si hubiera 2, o que si hubiera 3, o que si hubiera 5. Y eso es hermoso. Esta forma me encanta. Obviamente que tiene un gran problema. Y es la idea del callback hell. El infierno de los callbacks. Que es, hay que cargar esto. Y cuando acabes de cargarlo, ejecuta esto. Y hay que cargar esta cosa. Y cuando acabes, ejecuta esto. Y hay que cargar esta cosa. Y cuando acabes, ejecuta esto. Y así te la vas, pasa. Entonces, para cuando tú te vas a programar las cosas que de verdad quieres programar, pues ya estás 8 o 9 niveles de indentación dentro. Y no está muy divertido hacer eso. Entonces, funciona. La idea de programar con callbacks funciona. Simplemente que para el programador te complica un poquito a veces la vida si estás haciendo algo muy complicado. Así que a la gente de JavaScript se le ocurrió una forma de hacer las cosas mejor. Que son con promesas. Ya vimos promesas en las clases pasadas. Pero un resumen rápido es, una promesa es un valor que eventualmente se va a convertir en otra cosa. Por ejemplo, una promesa de entero es, aquí eventualmente habrá un entero. Chance y ahorita no hay, pero eventualmente habrá un entero. O puede ser una promesa de un string. Aquí no hay un string ahorita, pero eventualmente habrá un string. Y estas promesas tienen una cosa bien interesante, que es un callback que se llama y entonces, o then. Y entonces lo que entonces es, me regresa cierta cosa, por ejemplo, supongamos que te regresa una promesa de entero. Entonces tú dices, tengo aquí una promesa de entero. No tengo el entero. Eventualmente aquí dentro habrá un entero, pero quién sabe cuándo va a haber un entero. Entonces lo que yo puedo hacer es pegarle la idea de, ok, cuando haya un entero,
lo sacas y por favor lo multiplicas por 2. Eso es lo que estás viendo en pantalla ahorita. Fetch es por favor manda llamar al servidor. Y fetch te va a regresar una promesa. No te regresa la respuesta del servidor, porque chance toma 20 segundos en llegar. Lo que te regresa es una promesa de una respuesta. Eventualmente aquí habrá la información que me regresó el servidor. Y como es una promesa, tú le puedes poner el punto .den. Es una función de toda la vida. Punto .den le dices, cuando ya te haya regresado, por favor agarra la respuesta y la conviertes en un JSON. Y convertirla en un JSON puede tomar mucho tiempo. Entonces, convertirla a JSON te regresa una promesa. Aquí no hay un JSON ahorita, pero eventualmente habrá un JSON en algún momento. Y le puedes reencadenar otra vez la cosa de, ok, cuando haya ese JSON, lo imprimes por pantalla. Eso es lo que está pasando. Vimos la idea de trabajar con Pokémon. Y de hecho vamos a irnos a la siguiente diapositiva, porque quiero hablar de la última cosa que nos falta por hablar de asincronía. Async y await. Déjame ver si llegamos a eso. No llegamos a eso. Ah, sí, async await. Es esto. Por ejemplo, async simplemente es, por favor, espérate aquí. Esperemos, pausemos el código y hagamos otras cosas. Y vamos a continuar en esta línea cuando la función ya tenga el valor que de verdad tiene. Es decir, lo que hace async await es... async await trabaja con promesas. Por ejemplo, una promesa de un entero. Y lo que hace await es... Vamos a esperarnos en esta línea hasta que la cosa que llegue sea un entero. Y una vez que hagamos eso, hacemos otra cosa. Y de hecho es que async await es simplemente azúcar sintáctica sobre los .den. Así que te acabas terminando con una forma de programar hermosa. Cosas que toman mucho tiempo. Si quieres hacer algo que... O sea, esperar hasta que la cosa que toma mucho tiempo acabe, le pones await. Y si quieres ocupar los await en algún momento, a tu función le pones async. Y ya está. Acabaste. Entonces es hermoso. Hablemos de TypeScript. TypeScript es muy fácil. Simplemente la idea es 2 puntos y el tipo. 2 puntos de string. Tienes cosas que se llaman interfaces, que es básicamente una forma de tipear objetos. Por ejemplo, tenemos aquí un objeto que se llama persona, que va a tener un primer nombre y un apellido. Y ya. Tienes interfaces, todo está hermoso, tienes arreglos, puedes usar esta sintaxis o esta sintaxis, las dos son bastante ocupadas. Puedes ocupar tuplas de un arreglo de 2 elementos siempre, en el que el primero es un string y el segundo es un número. Puedes tipear funciones, por ejemplo, un número de tipo número y que te regrese un arreglo de números. Puedes tener void, puedes tener un argumento que chance no existe y demás. Aquí les dejo 2 links a los cuales seguramente les vayan a servir si quieren aprender más de TypeScript. Estos 2 les van a servir un montón. Y ya, supongo que con este repaso al menos yo creo que ya podremos hacer el siguiente formulario. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si no me equivoco, el siguiente formulario es el de hooks avanzados. A ver qué pasó. Ok, creo que esto ya lo podemos hacer. Sobre todo con lo que vimos la clase pasada. La clase pasada, si no me equivoco, vimos reducers. No, espérate, ¿este ya lo habíamos visto o no? Use callback. No, este ya lo habíamos visto, ¿no? Context. Sí, este ya lo habíamos visto. Entonces, el de hooks avanzados ya lo vimos. Entonces, va al siguiente. Patrones de diseño. Ah, este está padre, este está padre, este está padre. Vale, pues. A ver, patrones de diseño. Vamos a ir viendo qué tan lejos llegamos. ¿Cuál es la propiedad dentro de mi contexto que puede ser usada para poner el valor del nombre en el contexto? Oh, esto está interesante. Esto en mi vida lo sabía. Vamos a ser honestos aquí. En mi vida había sabido esto. Pero vamos a ver qué cosa tan interesante. Resulta ser que tú tienes un contexto, ¿no? Tú acabas de crear un contexto. Tiene una propiedad que estoy prácticamente seguro que se llama displayName, que cuando tú la cambias dentro de la extensión de DevTools, esta extensión, te dice cómo quieres que se llame tu context. Porque claro, aquí no le estás poniendo ningún nombre. Esto está muy padre.
casi seguro que es DisplayName, pero no lo sabía sinceramente. ¿Cuál método puede usarse para invocar una función en cada uno de los hijos que contiene children y regresar un nuevo arreglo de componentes? En mi vida tampoco tenía ni idea de que esta cosa existía y tampoco tengo mucha idea de para qué quieres hacer esto. Tienes... ¿Quieres un arreglo con todos los... Es que está muy raro, ¿para qué quieres hacer eso? Está muy raro. Muy raro. Tienes un componente de React y tienes a los hijos, a la propiedad de hijos, .children, ¿no? Y lo que tú quieres hacer es un nuevo arreglo en el que tengas una función que se le aplique a cada elemento, tal que el elemento del nuevo arreglo sea el primer children, el resultado de invocar la función con el primer children. El segundo elemento del arreglo sea la función con el segundo children. El tercer elemento, la función con el tercer children. Esto está muy raro. No tengo idea de para qué quisieras hacer esto, pero bueno. Si yo me tuviera que dar una idea, seguramente sería esto. React.children.map, le pasas children y le pasas lo que quiero hacer. No tengo ni idea de por qué quisieras hacer eso, pero adelante. ¿Cuál método puedes ocupar para crear un nuevo componente de React a partir del que ya tienes con propiedades adicionales? Tampoco tengo ni idea de para qué quisieras hacer esto, pero si tú quieres hacer eso, si no me equivoco, es clone element y ya está. Clone element y le pasas las propiedades extra que le quieres poner. Esto está interesante, a ver. Tenemos un componente llamado app. Y tenemos aquí una función. No es cierto, no es una función. Es un objeto. Un objeto que solamente tiene una sola llave, que se llama onClick. Y lo que tiene como valor aquí dentro es una función, que imprime un 1. Vale, tenemos un botón al que le estamos pasando estos argumentos. Y un onClick. Y le estamos dando clic. Este está padre, básicamente porque aquí hay una forma de pasarle propiedades y aquí hay una forma de pasarle propiedades. Y en ambas le estamos pasando la propiedad de onClick. Y resulta ser que en una le pasamos una función que regresa un 1 y en el otro le pasamos una función que regresa un 2. ¿Qué es lo que va a imprimir? ¿Quién sabe? Chance tiene... O sea, aquí hay dos. O por la forma en la que Babel y JCX está diseñado, hay uno que tiene más precedencia sobre el otro. Yo supondría que el que tiene más precedencia tiene que ser este, porque lo estás viendo de manera explícita. Entonces, este debería de ser el más... el que sobrescriba de alguna manera. Entonces tendríamos que ver un 2. O Babel es lo suficientemente inteligente para decir, aquí hay una estupidez, aquí estás haciendo lo mismo 2 veces. Decídete. Y entonces te mandas un error. Así que o es 2 o es un error. Y yo voy a creer en Babel y voy a decir que va a regresar un error. ¿Cuál variable se puede usar para determinar si estamos corriendo una aplicación en producción? Este está padre también. ¿O será un 2? Es que no sé. Vamos a suponer que te lanza un error en TypeScript o con un Babel bien configurado. Pero si lo pones solito, te lanzará un 2. Vamos a hacer eso. Vale, ahora. Esto no sé si lo había platicado, pero obviamente que hay dos modos de trabajar en React. El modo desarrollo y el modo producción. Recuerden que en modo desarrollo están las cosas como React.strict. Está todos los errores que te manda por consola y ese tipo de cosas. Todo eso no pasa obviamente en modo producción. Y la forma para saber si estoy en uno o en otro es, si no me equivoco, con process. Process.environment para saber las variables de entorno. Y node-nb. Es esta, estoy casi seguro que es esta. ¿Es esta o es esta? Pero yo me iría más por este. Ahora, tenemos aquí un reducer interesante. Tenemos el valor actual del reducer y la función dispatch. Y tenemos aquí nuestro reducer y el valor por defecto, que es 2. Y lo que hace el reducer es toma el estado,
lanza un console log y te regresa exactamente al mismo estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llaman de llamar a dispatch, va a tomar el reducer, va a mostrar el valor del estado actual, que en este caso es un 2, y te lo va a volver a regresar. Entonces te va a regresar un 2. Este está interesante. Uy, este está interesante. Este está interesante. Espero que en algún momento que hayamos hecho algún código nos haya salido este error. Porque este error es muy común y pasa en todos los momentos. Y tiene que ver con lo que habíamos platicado hace poquito. Que había dos formas de tener componentes. Bueno, tres. Pero recuerden que la tercera forma es relativamente nueva y no mucha gente la conoce. Pero lo platicamos en alguna clase. Vale. Lo que teníamos era componentes controlados en los que React se encargaba de manejar estados. Y mediante cambios de estados era que cambiáramos la cosa que estaba viendo en la interfaz. O no controlados, en el que simplemente poníamos un input, el usuario escribía lo que se le pegaba la gana, y hasta que le diera enviar o siguiente o algo así, era que nos dábamos cuenta desde React qué valor tenía. Había esas dos formas de trabajar. Ahora, React es suficientemente inteligente para saber que si tú tienes un input así, si tienes un input así, por más que le escribas cosas, como tienes la propiedad value, siempre va a tener exactamente el mismo valor. Entonces tú le vas a poder escribir cosas, pero no vas a ver nada en el teclado. Porque tienes aquí hardcodeado que este input siempre va a valer hola. Y no lo vas a poder cambiar. Si tú quisieras cambiarlo, tendrías que hacer esta. Tener un valor actual y una función para cambiarlo. Esto no está mal. Esto lo que hace es el valor por defecto que tiene, el valor inicial, es hola. Pero una vez que pase esto, puedes escribir cualquier cosa. Simplemente el valor por defecto es hola. Y esto es lo mismo que el de arriba, pero le estás diciendo a HTML de, oye, este input nada más es para que lo lean. No lo van a poder modificar. Yo soy consciente de eso, no te preocupes. Entonces, el error pasa en este input. Te dice, oye, tienes el prop value, pero no tienes onChange. Entonces, simplemente vas a tener un campo que solamente se va a poder ver. Si quieres que nada más se pueda, si quieres modificarlo, por favor ponle default value, o ponle el onChange, o ponle el read only, lo que tú quieras, pero ponle alguno de esos. Vamos a ver qué pasó. Oh, sí, 7 de 7. Claro, lo que les conté es mentira, entonces. Sí se llama display name. Sí se llama react.children.map. En mi vida sé por qué quisiera hacer esto, pero así se llama así. Sí se llama clone element y hay que pasar el elemento. Sí imprime un 2. Supongo que es por precedencia, pero debería lanzar un error. Yo estoy muy consciente de que debería lanzar un error. Si es process.nb.nodeEnvironment. Sí te regresa un 2. Y aquí es sí por este value. Entonces, hasta ahorita no les he mentido en nada de lo que les he dicho. Vamos muy bien. Así que hablemos del último. Y hablemos de suspense, porque hay muchas cosas interesantes aquí. Vamos a ver los que sí podemos ir contestando o ninguno. No, vamos a hablar de suspense. Ay, ¿dónde quedó esto? React.lazy, eso es. Algo interesante que no nos dio tiempo ya de hablar fue de los custom hooks, pero creo que la idea les quedó clara. Tú puedes crear funciones que utilicen hooks originales o hooks nuevos y con eso crear otro hook. Y ya, pero se pueden hacer muchas cosas muy interesantes por ahí. Ah, mira, justamente lo que estamos hablando. Hay una tercera forma de tener componentes en React y se llama componentes semicontrolados. Está bien intenso, pero a veces funciona. Hablamos de useReducer, de useMemo, de cómo funcionaban las cosas con clases. Básicamente teníamos this.props y this.state. El problema con this.state es que nada más teníamos un solo estado por componente, entonces era medio complicada la cosa. Teníamos el constructor, teníamos funciones como por favor genera un nuevo estado a partir de las propiedades, teníamos funciones como render, teníamos funciones como el componente acaba de aparecer en pantalla, teníamos funciones como por favor el componente se tiene que volver a actualizar, sí o no, o el componente se acaba de actualizar, por favor haz algo. Y vale,
Vamos a hablar de dos, no les diría patrones de diseño, pero dos formas de trabajar con React. Últimamente son mucho menos comunes, últimamente casi todos son puros hooks, pero antes no teníamos hooks, entonces teníamos que ocuparnos con lo que tuviéramos. La primera forma de trabajar se llamaba render props. Y la cosa era así. Tú tenías un componente, por ejemplo, este que se llama data.provider. Y tenías una propiedad que se llamaba render, o una propiedad que se llama display, o una propiedad que se llamaba lo que tú quisieras. Y esa propiedad recibía una función. Lo que recibía la función era el valor que yo quería conseguir y me regresaba la interfaz, el pedacito de la interfaz, ¿no? Así funcionaba render props. De hecho, Context funciona así todavía. Context, React, Consumer. A ver si lo encuentro. Vamos a ver. Esperemos que esta cosa cargue. A ver, ¿dónde quedó? Ah, mira, justamente aquí estamos hablando de lo de display name. ¿Dónde está el consumer? Consumer. Aquí está, esto era la idea. Tú tenías tu contexto y le ponías .consumer y dentro tenías que pasarle una función. O sea, este componente aceptaba un solo prop, children. Y children tenía que ser a fuerzas de una función que tomara el valor actual del contexto y te regresara las cosas que tú tenías que regresarle. Esto era la idea de trabajar con algo que se llamaba render props. No era muy útil y hace muchas bolas, pero así lo ocupaban antes. Y la otra era un higher order component, que lo que hacía era tú le mandabas un componente en el que tú suponías que una de las propiedades era la cosa que tú querías sacar. Por ejemplo, supongamos cierto contexto. Supongamos que querías sacar, no sé, el contexto del tema. Entonces tú suponías un componente en el que una de las propiedades era el tema. Agarraba ese componente que acabas de crear y lo metías dentro de una función. En este caso se llama higher order component. Y te regresa un componente en el que ese prop ya no existía. Ya él se encargaba solito tras bambalinas. Tampoco quiero meterme mucho en esto porque no son buenas formas de programar. Hacen muchas bolas y ya tenemos cosas mejores, pero si trabajan en códigos viejitos van a ver estas técnicas. Y cuando las vean van a decir, ya sé que tengo que aprender a higher order component. Se ponen a la idea de esto durante 2 horas. Lo que sí quiero hablar con ustedes es de Suspense. Y de React Lazy. Hablemos de Suspense. La idea con Suspense es que aquí hay un gran problema con cómo programamos. Esto se parece mucho a lo que vimos de los server components. Pero la idea es esta. Cuando tú tienes una aplicación hecha con React, hasta como lo hemos visto hasta este momento, lo que pasa es que tú agarras toda tu aplicación completa, todas las páginas que tenga, todo el código del frontend y lo pegas en un solo paquete y se lo envías a cualquier cliente que quiera visitarte. Por ejemplo, supongamos que estás desarrollando una aplicación de citas. Tienes tu página principal, tu landing page, tienes tu página de registro, tienes tu página para hacer swipes, tienes la página de las conversaciones y todo. Y resulta ser que cualquier persona que entra a la landing page le vas a enviar toda la información para toda la aplicación. Es cierto que una vez que le envías toda esa información, todo va a ser instantáneo. Abrir páginas, meterte a cualquier cosa, todo va a funcionar como si fuera una aplicación nativa. Y ya descargas todo el código. Pero ese primer instante de visitar la página por primera vez va a ser muy pesado. Te va a tomar 10 o 20 segundos cargar la página completa. Entonces, no es la mejor experiencia del usuario. Sobre todo si hay usuarios que solamente van a hacer una cosa u otra. Tal vez hay usuarios que solamente se van a meter a la landing page. Tal vez hay usuarios que solamente se van a registrar. Y tal vez hay usuarios que se la pasan solamente haciendo swipes. Y tal vez hay usuarios que ya hicieron swipes y nada más quieren platicar con una persona. Entonces, aquí hay como que diferentes paquetes, ¿no? Diferentes partes de la aplicación. Lo que nos permite hacer React Lazy es justamente eso. Separar de manera automática tu aplicación en diferentes pedacitos. Esta técnica, en general, no solamente en React, sino en el frontend, se llama partir código o code splitting.
Y esa es la idea de que en vez de enviar un solo archivo enorme de JavaScript, envíes 3 o 4 o 5. Tal vez uno contenga las partes esenciales de la aplicación, tal vez otro sea si quieres ponerte a editar fotos, tal vez otro sea si solamente te quieres registrar. Entonces, así es como hace una aplicación mucho más liviana para tus usuarios, en la que solo descarguen lo que les interesa. Y la forma de hacerlo es muy sencilla. Les explico. Lo primero que hay que hacer es usar React.lazy. React.lazy recibe una función y te genera un componente. Y lo que recibe esta función es una promesa, de hecho. Esta función lo único que va a regresar es un import. Esto no es JavaScript 100% legal. Esto es un plugin de Webpack, pero si no me equivoco, este año o el próximo año esta sintaxis va a ser completamente legal, pero ahorita tienes que ocupar algo como Webpack para que esta magia funcione. Pero la idea es sencilla. Una vez que tienes esta línea, Webpack entiende que este import no es como que lo tengas que importar en este momento, sino es hasta que mandes a llamar a esta función, entonces hay que descargar todo lo que lleva dentro de ese import. Es decir, mi other component y todas las cosas que haya importado order component se acaban de separar del paquete principal. Aquí está el paquete principal con todos los demás componentes y aquí está separado gracias a este React.lazy other component y todas las demás cosas relacionadas con other components. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en algún momento de mi aplicación muestro other components, en el momento en el que yo muestre other components a pantalla, en ese momento es cuando el navegador es como de, ok, hay que mostrar other components. Vamos a mandar a llamar al servidor para que me pase ese pedacito de JavaScript que necesito y entonces lo muestro. Noten que esto tiene que ver mucho con la sincronía. Aquí está regresando una promesa, de hecho. De hecho, other component, si no me equivoco, es una promesa. No un componente, pero patata. Se parece mucho. Entonces, la cosa es, cuando vas a mostrar, o cuando tienes que mostrar en pantalla un other component, lo que hace tras bambalinas es, vamos a mandar a llamar al servidor, que me pase el JavaScript que yo necesito, lo parseo y ahora sí ya lo muestro. Recuerden, hacer todo eso puede tomar mucho tiempo. Puede tomar 5 segundos, o 3, o 20. Nada más hay que hacer eso una vez, ¿no? Una vez que me vuelvas a pedir que muestre other components, si ya lo tengo cargado en memoria, simplemente lo muestro y ya, no hay mucho que hacer. Pero la primera vez es cuando hay que hacer todo ese desastre. Entonces, si other component puede tomar 5 o 7 o 20 segundos en cargar a pantalla, ¿qué pasa en esos 20 segundos? ¿La página se queda en blanco? ¿O aparece un menú de cargando? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para decidir esto, existe un componente especial que React creó. Ese componente especial se llama suspense. Y lo que hace suspense es, si alguno de mis hijos, o los hijos de mis hijos, o los hijos de mis hijos de mis hijos, es decir, si alguno de mis descendientes es un componente que se va a tomar algo de tiempo en cargar a pantalla, por ejemplo, como un componente que hay que mandar a llamar al servidor y que regrese, si va a pasar eso a alguno de mis hijos, entonces lo que voy a hacer es no mostrar nada de todos mis hijos y mostrar una propiedad que se llama fallback, que es justamente esto. De hecho, esto es un render prop. No exactamente, pero se parece mucho al render prop. Entonces lo que va a hacer suspense es, si alguno de mis hijos, al momento de querer mostrar a alguno de mis hijos, esta es tecnología de React, suspende, alguno de mis hijos me dice, oye, voy a tomar un ratito en cargar. Y el, oye, voy a tomar un ratito en cargar, en terminología de React se le llama suspender o suspense. Si alguno de mis hijos suspende, todos suspenden hasta que ese hijo reaparezca otra vez y me diga ya acabé. Pero mientras tanto voy a mostrar este menú de cargando. O voy a mostrar nada. O voy a mostrar nada más pedacitos de la interfaz. Así es como React maneja cuando las cosas toman mucho tiempo. React Native tampoco creo que tenga mucho sentido hacer un repaso porque es la misma cosa que ya me has visto. Pero es suspense. Y ahora sí quiero hacer el cuestionario porque este cuestionario de suspense va a estar bien padre. Y es el último cuestionario que nos queda. ¿Cuál es la correcta sintaxis para cargar el componente globo usando React Lazy? Es lo mismo que les había dicho. Recuerden que React Lazy recibe una función. Así. Tienes un componente llamado globo que sale de React Lazy. React Lazy recibe una función que a fin de cuentas regresa un import. No recibe un import, recibe una función que hace un import.
¿Y cómo funciona Suspense? Suspense funciona así. Tenemos React.suspense dentro de una propiedad llamada fallback, y es lo que voy a mostrar mientras alguno de estos componentes suspenda. Aquí lo llamaron loading por error, y aquí está suponiendo algo que no existe, y aquí no está haciendo nada. Entonces es así. Este está padre, este también está padre. Esto que acabamos de ver solamente funciona para separar tu aplicación a nivel componentes. Es decir, tú tienes tu componente 1, componente 2 y componente 3. Tal vez puedas cargar originalmente el componente 1 y eventualmente el componente 1 quiera cargar el componente 2 y así. Pero a veces no quieres hacer eso por componentes. A veces tú solo quieres hacer eso por funciones. Supongamos que esta función que se llama carga componente hace eso. Entonces, lo que tienes que hacer es interesante. Esto te va a regresar un string. No es lo que yo quiero. React.load no existe. No es lo que yo quiero. React.lazy no funciona así. Recuerden que lazy recibe una función. Entonces, por puro descarte, te queda import. Lo único que queda. ¿Cuál es la sintaxis correcta para prevenir llamar a getItems si es que la variable items no ha cambiado? Perfecto, esto es lo que quería hablarles de useMemo. useMemo es, por ejemplo, supongamos que esta función getItems es algo muy costoso, que no quiero andar llamando en cada render a getItems. Solamente lo quiero llamar cuando la variable items cambie. Entonces, literalmente es así o así. Déjame ver cuál de todas. Esta es una función que getItems de items. Así supongo que será. Porque aquí estás dependiendo de una variable llamada input. Y no, quieres depender de una variable llamada items. Entonces, haces una memo de memorización. Memorización recibe una función que solamente se va a llamar cuando alguna de estas cosas cambie. Ahí está. Uy, esta está padre, esta está padre. De vez en cuando pasa que tú tienes un componente y le quieres decir algo así como, por favor, ignora mis actualizaciones, todo sigue igual. Muestra lo que acabas de mostrar en el último render. No me vuelvas a volver a cargar de alguna manera. Esta idea, cuando teníamos clases, se llamaba un componente puro, porque solamente dependía de propiedades. Es un componente que no tiene estado. Esto es un componente puro. Y... déjame ver, espérate. De hecho este está mal, porque memo no existe, es useMemo. Entonces tendría que ser esta, fuerzas. Y entonces aquí está mal, porque no es input, es... no, sí está bien, es input. Este estaba mal. Es react.memo el que hay que pasar. Tenemos una componente llamado app y hay que memorizar app. Y es así. React.memo. Uno es un hook que se ejecuta en componentes y el otro aplica a nivel de... No, uno se aplica a nivel de variables y otro se aplica a nivel de componentes. Quiero memorizar este componente y solamente cuando cambien las propiedades vuelva a ejecutar la función. Así que vamos a darle submit. 5 de 5, resultado perfecto. Y consta que nunca había hecho estos formularios. Entonces todo lo que les dije tiene todo el sentido del mundo. Y creo que ya, se acabaron los cuestionarios. Me quedan 10 minutitos. Voy a ocupar esos últimos 10 minutitos para hablar de GraphQL. Y si no les quedan más preguntas, pues con GraphQL acabamos el repaso. GraphQL, hablemos de GraphQL. View presente. GraphQL está muy bonito. Context, memo, bla, 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 bla. Ahí está. GraphQL es la idea de que tú tengas un solo endpoint en tu backend, tengas un solo endpoint y que ese endpoint reciba un string. Ese string va a ser muy especial y se va a llamar la query.
Y lo que va a hacer es, oye, por favor, backend, necesito esto, esto y esto y esto y esto. Regrésame eso. Y el backend va a decir, qué padre, necesitas el nombre, la calle y la ciudad. Perfecto, te lo regreso ahorita. Esa es la forma de pensar. En vez de tener diferentes endpoints con diferentes argumentos que reciben diferentes cosas, tiene solamente uno y lo que le pasa es la cosa que yo quiero regresar o la cosa que yo necesito. Cosas padres. Puedes hacer queries muy complejas. Puedes decirle, por favor, necesito encontrar el primer elemento o el primer usuario que se registró en mi plataforma. Y una vez que encuentre el primer usuario, necesito las fotografías. Las primeras 5 fotografías. Y una vez que tenga las fotografías, necesito los usuarios que están tagueados en esas fotos. Y así, en vez de tener algo que te hubiera tomado 3 o 4 vueltas al servidor, la primera forma sería, a ver, por favor, pásame el primer usuario. Ahora pásame las fotos del primer usuario. Ahora pásame las personas que estuvieron tagueadas de estas fotos. En vez de hacer eso como si fuera una conversación, envías la query completa de todas las cosas. De quiero esto y una vez que tengas esto, quiero esto y una vez que tengas esto, quiero esto. Entonces, en vez de andar enviando muchas veces la pelotita, simplemente con un solo viaje lo logras. Y tal vez, si estás trabajando con cosas como REST, puede ser que tengas un endpoint que se llama obtener las últimas 10 fotos. O obtener la última foto. O obtener foto, ¿no? Y le pasas un identificador y te regresa la foto. Porque tiene que regresar toda la información de la foto. Y tal vez tú no quieras toda la información de la foto. Tal vez tú solamente quieras el usuario y el nombre. Y ya, sacar el usuario y el nombre sea muy fácil. Pero sacar todos los demás datos tenga que tomar mucho tiempo. Entonces estás haciendo trabajo al estúpido. Porque yo no te pedí esos detalles. Yo nada más te pedí ciertas cositas. Entonces GraphQL te permite evitarte enviar varios mensajes entre el servidor y el cliente. Y calcular información de más. Obviamente que como la cosa que hay entre el backend y el frontend son las queries, son los esquemas, son como qué cosas puedo sacar y qué argumentos tiene y ese tipo de cosas. Como esa cosa es código, tú hablas con tu gente de backend con código. Entonces tú le dices, por favor, quiero modificar el esquema para hacer esto y esto y esto. Y cuando ellos te digan que sí, ellos van a tener que implementarse cómo es que funciona esta cosa. O cuando los de backend digan, mira, te acabamos de crear una nueva propiedad que se llama esto y esto y te regresa esto y esto y esto, los de frontend la pueden utilizar muy fácilmente. Y como todo esto es código, es muy fácil autodocumentarlo. Entonces todo funciona muy bonito. La idea principal con GraphQL es usar algo que se llaman queries. Si tú quieres modificar cosas, hay un nombre especial que se llama mutations. Y si tú quieres algo en lo que siempre te avise cuál es el último valor, se llaman suscripciones. Que es básicamente WebSockets, ¿no? Muy padre. Vimos que tú pides una query y como pides la query es como te llega la información. Vimos cómo se hacen las cosas que se llaman esquemas, que es el punto medio entre cómo se comunica el backend y el frontend, ¿no? Decirle, mira, a ver, las queries que van a poder tener son estas. Y va a tener estos tipos de datos. Y estos tipos de datos son estas cosas. Y demás, ¿no? Y entonces tú decides, tú creas tu propio esquema. Tú dices, mira, voy a tener estas queries. Y estos tipos van a ser este y este. Y estos tipos van a ser este y este y este. Y este tipo va a ser este y este. Y este tipo va a ser este y este y este. Y demás, puedes tener alias. Puedes tener algo que se llaman fragmentos. Por decir, si mi query acaba siendo enorme, la separo en diferentes fragmentitos. Puedes tener funciones. ¿Qué otra cosa habíamos visto? Puedes configurar GraphQL para que solito trabaje con TypeScript. La verdad, chulada cuando haces eso. Toma mucho tiempo configurarlo. Pero si es un proyecto grande, se lo recomiendo muchísimo. Y ya, creo que es básicamente lo que vimos de GraphQL. Digo, es un repasito de 10 minutitos, no se emocionen. Hubo una clase completa de 2 horas en la que se la dedicamos a esto. Y ya, las últimas 2 cosas que les quiero contar súper rápido es de Svelte. Si no estuvieron en la clase de Svelte, Svelte es un framework relativamente nuevo que toma todas las ideas de React y las mejora y las simplifica. Más que mejorarlas, las simplifica. Entonces, déjame ver. ¿Dónde está Svelte? Ahí está. Y la idea es muy sencilla. Aquí tienes el código que tú haces con Svelte.
Y aquí está el código que se genera con JavaScript. Pero es que tú tienes aquí dentro, es que déjame ver si encuentro alguno, por ejemplo, el del... este está padre, por ejemplo, tienes un contador, ¿no? Y declaras una variable normal de toda la vida. No hay estados. O sea, sí hay estados, pero Svelte se encarga solito de saber qué es un estado y qué no. Tú le dices, oye, cuando alguien le dé clic, por favor, aumenta el el contador. Muéstrame el contador. Y con esta cosa que parece súper obvia, ya tienes un contador. O por ejemplo, tienes un string que se llama name. Y le dices, oye, el input, por favor, haz que lo que tengas tú escrito y la variable name siempre sean iguales. Y ya. Esta cosa con React hubiera sido muchísimo más compleja. Pero con Svelte es todo hermoso. Aquí tienes, por ejemplo, una forma de guardar dentro de A lo que sea que está aquí, guardar dentro de B lo que sea que está aquí y mostrar siempre la suma. Y todo esto funciona de manera súper reactiva, es hermoso. Y esta es la misma forma de hacer esto en React. Hay que hacer estados, hay que usar event handlers, hay que hacer más cosas, pero es que aquí es hermoso. React Svelte, React Svelte, React Svelte. Es hermoso. Si no han probado Svelte, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, a la última clase antes de que empezáramos con el repaso, vimos Server Components. Está muy padre, pero no hay muchas cosas de las que hablar porque todavía todo esto está de manera muy experimental. Pero si quieren saber del futuro de React, se los recomiendo mucho. Y ya, ese es un buen resumen de las cosas que hemos visto durante todo el curso. No sé cuánto tiempo nos quede, supondría que una semana, tal vez poquito más, poquito menos. Lo último que quiero ver con ustedes, sí o sí, es Flutter. A ver si nos da algo tiempo, al menos una introducción rápida de hora y media, para que vean que es la misma cosa que React, todo es lo mismo. Entonces está muy padre. Y a ver qué dedicamos a la última clase. Todavía no estoy muy seguro de qué dedicarle a la última clase. Así que nos vemos el jueves. Espero que disfruten de su fin de semana. Todavía les queda todo el sábado, todavía les queda el domingo. Disfruten de lo que les queda. Y nos vemos. Esperamos que la pasen muy bien. Bye.